Muchas gracias, lo he intentado y ahora seguramente con mayor oportunidad voy a poder lograrlo. A ver, todo contribuyente sabe cuáles son las normas que rigen el procedimiento de fiscalización, el procedimiento tributario de impugnación e incluso el proceso judicial. Todos los contribuyentes, que generalmente son empresas, saben en sencillo las reglas de juego. Esas reglas de juego, en primer lugar, permiten que quien impugne una resolución tributaria consiga que ésta no se ejecute. Primer tema a considerar: el Estado, por ejercicio de un derecho del contribuyente, no puede cobrar en ese mismo momento lo que le es debido. Muy bien, tema 1. Tema 2. Como se le confiere este derecho al contribuyente de no pagar mientras se esté impugnando, una situación equilibrada que la norma produce, ojo, equilibrada que la norma produce, es que el Estado, como cualquier otro acreedor, pueda recibir en su momento de confirmarse esa deuda, el pago de los intereses porque no recibió a tiempo lo que le es debido. Muy bien, hasta ahí sigue el equilibrio entre los dos intereses en juego. En tercer lugar, pero el procedimiento puede demorar, por supuesto que puede demorar. Y sabemos que puede demorar inclusive más allá de los plazos legales. 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Nadie quiere eso. Nadie. Nosotros no estamos aquí para defender esa demora en el pago. Es más, debería inclusive, y repito, ser sancionada con las responsabilidades administrativas que correspondan, entre otras, si es que hay una falta funcional por esa demora. Pero para que el contribuyente no se vea afectado por el devengo de intereses moratorios en el tiempo excesivo en resolver, los propios mecanismos legales que el contribuyente sabe le confieren mecanismos que puede ejercer para poner fin al perjuicio que dice estar enfrentando, que ya no es solo la demora, sino es el devengo de intereses. Si la demora se produce, se siguen devengando intereses. ¿Qué puede hacer el contribuyente? La ley le dice: como yo no puedo cobrar, yo soy el Estado, no puedo cobrar, porque la demora también me perjudica, no puedo cobrar. Te voy a conferir a ti por lo menos 3 mecanismos. Miren lo que voy a decir, 3. 1 es la queja, que ya se habló. Una queja por la demora, para que la autoridad superior le diga al inferior: resuelve ya mismo. 2, el ejercicio del silencio administrativo, que va de la mano con una facultad expresa en la ley, para que el contribuyente pueda decir: si te estás demorando tanto y esto me perjudica, paso a la siguiente instancia administrativa e incluso llegar al Poder Judicial. Miren lo que estoy diciendo. Con el solo imperio de su voluntad puede pasar a la siguiente etapa. 3, puede pagar la obligación. Y si después se determina que no debía nada, la ley dice que devuelve el capital más los intereses correspondientes. Una interrupción. Y en este caso, ¿cómo es que el contribuyente ha contribuido con la demora? ¿Podría precisarnos en este caso en particular? En este caso, por ejemplo, veremos que, por un lado, hubo una acción del contribuyente en no impulsar el proceso. Procesalmente, el contribuyente también tiene cargas de impulso. El contribuyente simplemente guardó silencio. Luego nos preguntaremos por qué, ¿no? ¿Por qué? Y le voy a dar una respuesta. Pero luego de esto interpuso hasta 2 apelaciones más. O sea, en total en este caso han habido 3 apelaciones a lo largo de este procedimiento. Pero para hablar de este caso, vuelvo, en general, ¿y por qué los contribuyentes no impugnan? ¿Por qué las empresas no impugnan si dicen que los intereses moratorios les perjudican? Solo hay una respuesta lógica de un punto de vista económico. Porque mientras no pase la siguiente etapa, mientras más se demore el procedimiento, el Estado no me puede cobrar y por lo tanto yo tengo el capital conmigo, lo utilizo. Si yo no tengo que pagar 500 millones de soles como impuestos, mientras esté discutiendo esa deuda tributaria en sede administrativa y lo tengo conmigo, como una gran empresa, ¿qué voy a hacer? Generarle rendimientos. Y obviamente, si los rendimientos son mayores que los intereses que se devengan, parece razonable, desde un punto de vista económico, que el contribuyente no pague. No hay otra explicación, porque si le perjudica y tiene mecanismos para poder hacer uso de ellos y poner fin a la demora, hubiese hecho uso de ellos, perdón. Y en ninguno de estos casos
En ningún caso visto por este tribunal, el contribuyente ha hecho uso de los mismos, con la venia. Nuevamente concurro con ustedes, señores magistrados y magistrada, para dar el informe en representación de la Administración Tributaria. Requiero precisar algunas cosas de hechos que no se han dicho bien aquí. No estamos ante una resolución. Hay un proceso contencioso administrativo, un procedimiento que ha tenido dos momentos. En un primer momento una reclamación y una apelación, en la cual el Tribunal Fiscal ha ordenado que se vuelva a revisar la deuda. Y estamos luego en un segundo momento, que es efectivamente cuando el Tribunal Fiscal está revisando ahora, luego de haber hecho ese primer paso. Eso me parece importante en términos de lo que ocurre aquí. En segundo lugar, efectivamente se ha subrayado que se ha pagado la deuda tributaria. Y además se ha subrayado una serie de elementos y criterios de jurisprudencia del Tribunal Fiscal. A mí me gustaría ir un poquito más de la improcedencia de la demanda, que ya ustedes lo van a ver en el caso concreto. Quería referirme a la cuestión de fondo que se está discutiendo en este momento. Fíjense, hubo un momento fijo en la vida del Tribunal Constitucional donde por unanimidad el Tribunal tuvo un criterio que se adecua mucho al derecho tributario y al derecho constitucional tributario. Esto consiste en que el interés moratorio no es una sanción, sino es una compensación por el uso del dinero que nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas a partir del deber de contribuir. Luego de eso, el Tribunal Constitucional en sus distintas formaciones ha decantado la idea de que estamos ante una sanción. Primero lo dijo expresamente y luego lo han negado los propios vocales que lo señalaron originalmente, pero mantienen el mismo tufillo. Y ese tufillo que uno escucha hablar a muchas de las personas en la defensa. Yo quisiera que ustedes evaluaran en su momento esta cuestión que me parece fundamental. ¿El interés moratorio es una sanción o es una compensación por el uso del dinero que a todos los ciudadanos nos corresponde pagar según el deber de contribuir? Porque eso cambia la manera de entender esta cuestión. ¿Por qué la cambia? Porque si el dinero que los contribuyentes tenemos que entregar al Estado es un dinero que debe ser compensado si es que no se paga, por eso se abrió el procedimiento administrativo tributario. Y en el procedimiento administrativo tributario no se le cobra a los contribuyentes. Aquí se ha dicho que la queja no es un elemento, no permite parar los intereses. Es que la queja no sirve para parar los intereses. La queja es una medida para intentar que los órganos administrativos puedan completar rápidamente su función. Hay varias posibilidades para tratar de contrarrestar la demora en el tiempo por parte de los tribunales administrativos. Aquí también uno de ustedes, magistrados, ha preguntado si en posición de la Administración Tributaria se trata de echarle la culpa al contribuyente. No se trata de echarle la culpa al contribuyente. Aquí no podemos hablar en términos de culpabilidad de nadie. Aquí lo que tenemos es que volver a las instituciones y verificar si el proceso de amparo es la vía adecuada para resolver estos conflictos. En opinión de la Administración Tributaria y en opinión de muchas de las resoluciones de este tribunal, ese no es el ámbito. El ámbito es el procedimiento administrativo y luego el proceso contencioso administrativo. ¿Saben por qué, además, señores magistrados? Porque en la tesis de este tribunal, cuando se habla de el plazo razonable, para entender la razonabilidad de un plazo, no se puede hablar sobre dichos. La abogada de la otra parte ha hecho una reflexión sobre cómo ella ve el caso tributario. Y si ustedes ven el expediente se van a dar cuenta que el caso tributario tiene muchas aristas, porque lo tributario es así. Para analizar si hay un plazo razonable en los términos que este tribunal intervino, necesitas ver el expediente, necesitas conocerlo. Y el medio del amparo no es el espacio. Se lo dijimos a los magistrados aquí mismo, en el caso de la sentencia de Telefónica. No es posible analizar la razonabilidad o no de un caso sin ver el expediente, sin saber de qué operaciones se están tratando. Y cuando los contribuyentes intentan utilizar el amparo, habiendo pagado, en otros casos no realizando los procedimientos o los procesos competentes, entonces lo que están haciendo es separando, por un lado la deuda y por otro lado los intereses. Curiosamente, en muchos de los casos, la mayoría de los casos que se ha visto en este tribunal, en el Poder Judicial, la deuda ha sido declarada fundada en favor de la Administración Tributaria. Es decir, son estrategias procedimentales para separar aquello que no se debe separar. El interés moratorio es parte de la deuda tributaria, no tiene un carácter sancionador. Con la venia era lo que quería decir.
A continuación, señores magistrados, la abogada Diana Licego Ortega, en representación del Tribunal Fiscal. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Puede informar, doctora? Sí, excelente, gracias. Muy buenas tardes, señores magistrados. Sea pasible de pronunciamiento este tipo de procesos. Presidente, señores magistrados, previamente debo dar cuenta que la magistrada Luz Pacheco Serga ya se incorporó a la sesión vía Zoom. Asimismo, debo precisar que los informes orales acumulados son los relacionados a la causa 16, expediente 3160-2019, proceso de amparo, causa número 19, expediente 4137-2019, proceso de amparo, y causa número 21, expediente 4801-2019, proceso de amparo. Puede continuar informando. Muchas gracias por la venia. Voy a empezar por lo último que se acaba de decir, con relación a las multas y los intereses moratorios. Resulta evidente que estamos hablando de instituciones jurídicas diferentes, que además buscan establecer consecuencias también distintas ante supuestos, como he dicho, diferentes. El interés compensatorio, como es obvio, o el interés moratorio, perdón, como es obvio, busca compensar el costo de oportunidad del Estado, que ha sufrido el Estado por no haber tenido a tiempo el íntegro de sus impuestos. Por ejemplo, no haber podido utilizar ese dinero para costear, satisfacer los servicios públicos, invertir en la satisfacción de necesidades básicas y por lo tanto, cumplir con uno de sus fines, que es proteger a la población. Costo de oportunidad, ahí están los intereses moratorios. En cambio, las multas lo que hacen es establecer sanciones por infracciones, que son una cuestión totalmente diferente y a la que no me voy a dedicar mucho tiempo, porque al ser distintas tienen pues requisitos, como es obvio, también diferentes. Más cosas. Creo que se está confundiendo, me parece, con todo respeto, una vez más, lo que es la vulneración del principio al plazo razonable con el tema de los intereses moratorios que se tienen que devengar cuando el Estado no tiene a tiempo el pago de su crédito tributario. ¿Por qué razón? Porque es obvio que el plazo razonable, cuando se ve vulnerado, obviamente afecta a un derecho y la manera de restituir ese derecho, de proteger ese derecho, debe ser que la autoridad encargada de conducir ese proceso resuelva inmediatamente, de la manera más expeditiva posible. Si hay una demora en un proceso que está vulnerando el plazo razonable, la consecuencia para proteger el derecho debe ser resuelve pronto. Es evidente. Y lo ha dicho además el Tribunal Constitucional, ahora sí, en una doctrina jurisprudencial vinculante, establecida por unanimidad por los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Me refiero a la sentencia número 295-2012 en un proceso también constitucional. Allí se dice precisamente eso, que la consecuencia de la afectación del plazo razonable no puede ser otra cosa que ordenar a los jueces, a los magistrados, a la autoridad, que resuelva pronto. Sería ilógico, por ejemplo, que en un proceso, cualquiera que fuere, imaginémonos uno, de nulidad de acto jurídico, por poner simplemente un ejemplo, si ahí se vulnera el plazo razonable y el proceso está durando, no sé, 10 años, la consecuencia sea fundar la demanda. Sería absurdo, ¿no es verdad? Y por eso digo que la regulación del plazo razonable y lo que ustedes resuelvan al respecto debería ajustarse, con todo respeto me parece, a su naturaleza jurídica, que ha sido además declarada anteriormente en la sentencia que yo comento. Lo que pasa con el interés moratorio es otra cosa. Hay, sin lugar a dudas, 2 intereses que se enfrentan. El interés del Estado y los derechos constitucionales en juego a su favor, ahora los veremos, y el interés del contribuyente, que generalmente son empresas, también, para pagar los menos intereses posibles o la menor deuda posible con los derechos también constitucionales que entran en juego. Lo hemos escuchado, el derecho a la propiedad, el derecho a impugnar, etc. Muy bien, si eso es así, tenemos que resolver este problema teniendo en cuenta el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal. La contraparte, y en los casos que aquí nos han ocupado el día de hoy, han alegado en todos ellos la inaplicación de una norma legal. Y por lo tanto bien sabemos que la norma legal se debe inaplicar si y solo si resulta incompatible con la Constitución. Me refiero al artículo 33 de la Constitución que establece esta regla, ¿no? Los intereses moratorios se pagan a favor del Estado
los que se devengan hasta el momento en que se cumple con pagar el capital de la deuda tributaria. Esa es la regla. No se puede interrumpir, ¿no es cierto? Es la regla que se está aquí discutiendo, ni suspender. Eso es lo que se está discutiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder determinar si esa regla legal es constitucional o no? Como bien sabemos, aplicar un test, que es el famoso test de ponderación, que lo hace el Tribunal Constitucional todos los días y lo conocemos todos los que estamos aquí presentes. Y el test exige fin constitucionalmente legítimo en la norma y exige proporcionalidad en la norma. Si no se cumplen estos dos requisitos, no hay duda de que la norma es inconstitucional y por lo tanto debe ser inaplicable al caso concreto. Pero si la norma satisface esos requisitos, podemos estar hasta en desacuerdo con ella. Podemos hasta considerar que es inconveniente con ella. En el supuesto que alguien considere que es inconveniente. Pero una cosa será que sea inconveniente y otra cosa será que sea inconstitucional. Apliquemos entonces este test. Decimos que la norma exige al contribuyente pagar los intereses moratorios que se devenguen hasta que cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria, el íntegro del capital tributario. Muy bien, ¿qué fin constitucionalmente legítimo se busca proteger con esta norma? Se ha dicho aquí ya en repetidas oportunidades. Que el contribuyente cumpla con su deber de contribuir, que el contribuyente cumpla con su deber de pagar esos impuestos. ¿Cómo se consigue esto? Precisamente el interés moratorio se presenta como un desincentivo a no pagar. El contribuyente que conoce las reglas, y por eso insisto en decir que son empresas, lo pueden hacer, conocen las reglas del juego y pueden determinar con facilidad qué interés moratorio se devenga día a día por su no pago. Y obviamente si considera que su beneficio es mayor, probablemente en ocasiones no pagará, como viene ocurriendo aquí, y no pagará. Pero la norma está protegiendo un deber constitucional. Paga. Porque es deber de todos los peruanos pagar los impuestos que nos corresponden. Fin constitucionalmente legítimo. En segundo lugar, busca resarcir, compensar, insisto, el costo de oportunidad, los perjuicios que sufre el Estado, que somos todos nosotros, al no contar con su dinero a tiempo para satisfacer necesidades básicas, satisfacer los servicios públicos, etc. El fin constitucionalmente legítimo, ahí está presente, artículo 74 de la Constitución, entre otros. ¿No es cierto? Pasemos entonces al test de proporcionalidad. Como bien sabemos, se exigen tres requisitos. El primero de ellos es que no haya otra medida menos gravosa, es decir, que esta medida legislativa sea necesaria. Y lo es. ¿Y por qué lo es? Estamos viendo cómo los contribuyentes simplemente no pagan impuestos. Los impuestos que son debidos. No estoy hablando de todos los contribuyentes, estoy hablando de los casos que aquí nos ocupan. Deudas que han sido determinadas, declaradas, confirmadas, sea por el Tribunal Fiscal o sea por el Poder Judicial y sin embargo no han pagado. Si se le quitara este interés moratorio, simplemente no habría un incentivo para pagar a tiempo. ¿Por qué? Porque sus ventajas con el uso del dinero, los réditos que pueden sacar, serían, como es obvio, mayores. Entonces no hay otra medida menos gravosa para, por un lado, incentivar al pago y por otro lado, compensar al Estado por el costo de oportunidad que pierde. Entonces se cumple con ese primer nivel del test de proporcionalidad, la necesidad. Segundo nivel, idoneidad. ¿Es una medida idónea? Sí, porque es útil. De hecho, hay algunos contribuyentes que no pagan, pero hay otros que sí. Y tienen que pagar el íntegro. De esa manera se cumple ¿con qué? Con compensar al Estado por el costo de oportunidad. Es una medida útil y por lo tanto idónea. Finalmente, y termino esta parte de la ponderación. Proporcionalidad en sentido estricto. ¿Es una medida equilibrada? Sí, es una medida equilibrada. Porque se protege el interés del Estado por un lado, pero también del contribuyente. ¿Cómo? Otorgándole mecanismos para lograr que el proceso que se está demorando concluya pronto, se pase a la siguiente etapa o hacer que no se devengan intereses. ¿Cómo lo hemos dicho? Medida de queja que hace que el proceso con la decisión de la autoridad superior pueda resolverse prontamente. Silencio administrativo negativo que permite pasar a la siguiente etapa y llegar al Poder Judicial inclusive. Y por otro lado, pagar la deuda. Porque si paga la deuda y finalmente se determina que tiene la razón, se le vuelve todo con interés compensatorio adicional. Entonces, creo que esta norma está estableciendo con proporcionalidad y de manera razonable medidas para tratar de equilibrar los intereses en juego. Y este análisis no lo ha hecho el Tribunal Constitucional en la composición anterior. No hay una sola sentencia donde haya hecho este análisis y nosotros pedimos con respeto que ustedes lo hagan. Y concluyo con esto, solamente un dato. Ya son 3 procesos, ¿verdad?
En 2 de ellos, la contraparte, en 2 de ellos, ha acudido al Poder Judicial a solicitar lo mismo que aquí nos ocupa. Miren lo que estoy diciendo. Aquí se está pidiendo que pues, se inaplique la norma de intereses moratorios, ¿no es cierto?, por plazo razonable. En el Poder Judicial está solicitando lo mismo, paralelamente. Y le voy a dar los datos. En el caso del proceso de amparo 3160-2019, el proceso que ha iniciado paralelamente en sede judicial es el expediente 12261 del 2018. Una de sus pretensiones es idéntica a la que aquí nos ocupa. Segundo proceso de amparo, la misma parte, 4801 del 2019, proceso de amparo. El que ha iniciado en el Poder Judicial es el expediente 8412 del 2021. Una de sus pretensiones pide exactamente lo mismo a lo que aquí nos ocupa. El tercer proceso que es de amparo, que es el 4137 del 2019, hasta la fecha no tenemos noticia que haya iniciado un proceso en sede judicial, a pesar de que también existe RTF, como lo he mencionado. Por estas consideraciones, consideramos que las demandas de amparo son improcedentes o subordinadamente infundadas. Con la 20. Con el debido respeto, quisiera yo plantear 4 cuestiones a la luz de esta intervención y las anteriores. La primera es una cuestión de hecho. Se ha omitido decir lo siguiente. En este caso largo, el Tribunal Fiscal resolvió y el contribuyente fue a una acción contenciosa administrativa, donde también discute los intereses. Cuando la Administración reliquidó la deuda, el Tribunal Fiscal, el contribuyente volvió a protestar, a establecer una apelación contra esa segunda decisión de la Administración. Y todo el escrito del contribuyente es sobre intereses. El Tribunal Fiscal no le dio la razón y fue a una segunda acción contenciosa administrativa. 2 acciones contenciosas administrativas, señores magistrados, sobre el proceso que están discutiendo el mismo tema que aquí discutimos. Exactamente el mismo tema. Y no ha informado el señor abogado que en el Poder Judicial le han revocado por el fondo y han devuelto a la primera instancia para que se pronuncie sobre el tema de los intereses ahí. Fíjense, señores magistrados, para eso tenemos un proceso de amparo, para establecer una solución ante una parte aquí y luego ir con el principal allá. ¿Dónde quedan las vías previas? ¿Dónde quedan las vías igualmente satisfactorias? Efectivamente, deben ustedes revisar el expediente, porque se van a encontrar con que se está utilizando el amparo, en este caso, para resolver problemas que se podrían resolver en la vía general. Y cuando usted, señor magistrado, me hacía la pregunta, efectivamente, se quiere discutir intereses sin el expediente. Se les quiere decir que es la Administración la que se demora diferenciando, no queriendo diferenciar a la Administración Tributaria del Tribunal Fiscal, que como saben ustedes es un órgano independiente que resuelve conflictos tributarios en sede administrativa. Claro, cuando tú no tienes el expediente a la mano no puedes valorar si hay plazo razonable o no. Y aquí voy a mi tercera idea. A mí me enseñaron, yo enseño en la universidad, sobre las normas implicativas. Un supuesto de hecho le corresponde una consecuencia jurídica. Cuando he hecho referencia al plazo máximo para reclamar, para apelar o en un expediente anterior para presentar pruebas, la consecuencia jurídica de no hacerlo está expresamente establecida en el Código. Si pasado el plazo que te da la ley tú no reclamas, entonces solo podrás reclamar si pagas. Pero cuando vamos a las normas de interés, y las normas que establecieron el plazo de interés originariamente, no había como consecuencia jurídica que a partir del día siguiente el interés se volvía ilegal. Esa interpretación es una interpretación que los contribuyentes han llevado a la sede del Tribunal Constitucional mezclando con la idea de la sanción. Y el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial dejaron claramente establecido lo siguiente, salvo en algunas sentencias que ustedes deberán revisar. Plazo razonable no es igual a plazo legal. Por eso es que hay un test de plazo, por el cual se tiene que analizar si el contribuyente fue el que ocasionó la demora, si la situación era compleja o no. Cuando los contribuyentes y sus abogados vienen a este tribunal a igualar plazo legal con plazo razonable, pues no están siendo honestos con el proceso. Porque justamente la idea de plazo razonable en sus orígenes, que no es una doctrina peruana, que surgió en España,
viene bajo la idea de ponderar la posibilidad de que un interés tributario se vuelva confiscatorio. Y se volverá confiscatorio si en el caso concreto al contribuyente le afecta sustancialmente sobre su valor. La confiscatoriedad en el Perú, según las sentencias del Tribunal Constitucional y en la doctrina, no es un hecho que se mira en la norma, en la teoría, es un hecho que se ve en la práctica. ¿Cómo vamos a ver actos de confiscatoriedad aludiendo a números, a cantidades? La confiscatoriedad tiene que ver con cuánto al contribuyente en concreto le afecta el tributo o el interés. Y esto depende del tipo de contribuyente. No es lo mismo 1.000 soles para un ciudadano de a pie que para una empresa. No es lo mismo 10.000 soles para un profesor universitario que para una empresa. Se trata de situaciones distintas. Y quisiera terminar, si me permiten, con la venia, señalándoles esto. En mi preocupación como abogado de la Administración, siento que el Tribunal Constitucional tiene el deber de darnos un norte. No sé cuál deba ser, eso es una decisión que ustedes tienen que tomar. Pero no es correcto que el Tribunal haga vaivenes según cada caso y que los que estudiamos el tema, los que lo vivimos a diario, no podamos sacar y tener claridad de cuál es la posición real del Tribunal. Yo les pido a ustedes, señores magistrados, dado que son una nueva conformación, que analicen este caso a fondo y planteen unas reglas claras, unos puntos fijos para que los ciudadanos podamos entender de mejor manera este caso. Porque si no, y con esto termino, señor magistrado, porque si no vamos a estar utilizando vías que no le corresponden en cada situación. Muchísimas gracias, con la venia. A continuación, el informe del doctor Ángel Augusto Iván Cortiz, en representación del Tribunal Fiscal. Magistrado, solamente voy a tomar 4 puntos.